Reforma a la justicia vía referendo. ¿Qué es el referendo? El referendo es un mecanismo de participación ciudadana en donde se convoca al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue una norma que se encuentra ya en vigencia. Hay dos clases de referendo constitucional. El primero es el referendo constitucional aprobatorio, en donde a iniciativa del gobierno o un grupo de no menos del 5% del censo electoral, el Congreso, mediante una ley que requiere la aprobación de la mayoría de las dos cámaras, podrá someter a referendo un proyecto de reforma constitucional. En segundo lugar, tenemos el referendo constitucional derogatorio. En este se le pregunta al pueblo si respalda o rechaza la reforma constitucional que ya había sido adelantada por el Congreso mediante un acto legislativo. Historia. El referendo encuentra como su primer antecedente la figura del plebiscito en el antiguo Imperio Romano, en el que la plebe era la encargada de votar y aprobar las leyes en sus asambleas llamadas las concilia plebis. Con la Revolución Francesa, la figura sufrió algunas transformaciones y reformulaciones. Lo anterior, por cuanto posterior a la misma, se dio paso a la posibilidad de que fuera empleado para votar a favor o en contra de las normas que conforman el texto constitucional. En principio, el referendo constitucional puede concebirse sobre cualquier artículo de la Constitución, lo anterior por cuanto no se incluyen dentro de la misma cláusulas pétreas o inmodificables. No obstante, la Corte Constitucional en sentencia C-551 de 2003 estableció que no por esto hay absoluta libertad para transformar la Constitución, pues ésta se puede modificar, mas no sustituir. Bien es cierto que conforme el tiempo avanza se requiere que el ordenamiento jurídico se modifique y actualice. Sin embargo, se debe tener en cuenta la diferencia que representa someter a modificación un artículo constitucional bajo el pleno respeto de la esencia de la Carta a cambiarla indiscriminadamente sustituyendo por completo su contenido, como si se intentara no dejar rastro de esta. Ahora bien, hablemos del control de constitucionalidad. El artículo 241 de la Constitución faculta a la Corte Constitucional para hacer el control sobre una ley que convoque un referendo. Además, el artículo 379 dispone que solo pueden declararse inconstitucionales en caso de violentar los requisitos planteados por el título 13º de la Carta Política, pues es esta la parte que regula los mecanismos de participación. De acuerdo a la sentencia C-551 de 2003, el control por parte de la Corte Constitucional es formal, pues se encarga de verificar el trámite de la ley, la iniciativa, el número de debates y votos. Asimismo, evalúa la forma en que se formula la pregunta, pues espera que ésta sea neutral e imparcial, sin intentar inclinar a los electores a votar a favor o en contra de lo dispuesto. Asimismo, la Corte está facultada para verificar que el principio de unidad de materia se cumple efectivamente. De hecho, según la sentencia C-551 de 2003, resulta indispensable establecer si las preguntas son homogéneas entre sí, velando por que el articulado tenga relaciones directas de conexidad. La iniciativa puede ser del Congreso para brindar mayor legitimidad a los actos legislativos por este expedidos, del Gobierno, que debe pasar la propuesta de referendo para que el Congreso lo apruebe a través de una ley, o del pueblo, que requiere del apoyo de un 5% del Censo Nacional Electoral. Con posteridad, se debe tramitar el proyecto de ley ante el Congreso para que sea posible llevar a cabo el referendo. De acuerdo a la Ley Estatutaria 134 del 94, los requisitos para convocar un referendo constitucional son los siguientes. Primero, constituir un comité promotor. Segundo, inscribir la iniciativa del referendo para así poder recolectar las firmas que lo respalden. 5% del censo electoral. Estas firmas deben ser recolectadas en un formulario diseñado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Tercero, una vez se avalen las firmas, este pasa al legislativo y luego revisión de constitucionalidad. De ser este válido, se llevará a cabo una convocatoria para votaciones a nivel nacional. Cuarto, el día en que se lleve a cabo las votaciones no pueden coincidir con otras votaciones. Del mismo modo, el referendo debe llevarse a cabo dentro de los 6 meses siguientes a la solicitud del mismo. Igualmente, dentro de las votaciones se deberá encontrar tarjetones con una pregunta dirigida al ciudadano y del mismo modo deberá encontrar 3 casillas de voto, sí, no y voto en blanco. Quinto, el referendo se verá aprobado cuando el 50% más uno del total del pueblo haya aprobado la intención del mismo. Además, se requiere que por lo menos una cuarta parte del Censo Nacional Electoral haya participado en las votaciones. Acá surge una pregunta muy importante y es, ¿pero de no ser posible el referendo, qué otro mecanismo sirve? La Asamblea se encargaría de redactar la nueva Constitución. Igualmente definimos que la Asamblea Constituyente es un acto donde el Congreso de la República, mediante una ley aprobada por la mayoría de dos cámaras, podrá decidir si se lleva a cabo una votación popular para convocar la misma, con el fin de reformar parcial o totalmente la Constitución.
En consideración de que la rama judicial está regulada por el título octavo de la Carta Política de 1991, las modificaciones que se planteen para esta pueden ser materia de referendo constitucional, asamblea constituyente o un acto legislativo aprobado por el Congreso de la República. Este último mecanismo ha sido empleado cerca de 33 veces y nunca ha pasado, razón que motivó al Centro Democrático a adoptar los otros mecanismos existentes, partiendo por el referendo. Ahora, procedamos a analizar las propuestas más relevantes de su referendo. En primer lugar, tenemos modificar la calidad para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, seguido de modificar el proceso electoral de los magistrados, para finalizar con una de las más polémicas, instruir nuevamente una sola Corte fortalecida que brinde tanto los lineamientos judiciales como la interpretación de la Constitución y de las leyes. No obstante, y de conformidad con lo establecido en este video, el referendo debe observar una materia específica y no dar paso a ambigüedades en la disposición de aprobar o derogar. Entonces, revisemos además las principales razones que determinan la necesidad de una reforma a la justicia, debido a que éstas imponen una limitación para garantizar los valores constitucionales y del Estado social de derecho. Entonces, tenemos que la justicia tiene un déficit presupuestal, seguido de que no es eficiente, teniendo en cuenta los casos sin resolver, las sentencias injustas, la impunidad e incluso la congestión judicial, especialmente en las tutelas. Para finalizar con que esta entidad muchos presumen que está corrupta. Por ello, las modificaciones propuestas por el Centro Democrático resultan improcedentes, considerando que las reformas no buscan mejorar las condiciones de administración de justicia, sino que su fin plantea una conveniencia política a particulares. Además, suprimir las 4 cortes actuales para instaurar nuevamente una corte única sería un retroceso constitucional. La Constitución de 1991, de conformidad con garantizar el correcto cumplimiento del Estado de Derecho, dividió competencias y jurisdicciones en las cortes especializadas en la materia atribuida, que evitan la congestión judicial y la centralización de las decisiones judiciales. Y finalmente, una reforma constitucional resulta pertinente cuando una amplia gama de sus disposiciones perdieron su efectividad respecto al contexto en que ha atravesado el país. Luego, las modificaciones propuestas no atienden y menos resuelven los problemas actuales en la justicia.